Primero quiero agradecer la amabilidad que han tenido para invitarme a este encuentro de ALAS para poder reflexionar un poco sobre la situación de América Latina. Y entonces he armado unos esquemitas y lo que voy a hacer en estos esquemas es reflexionar tres aspectos. El primero, ¿qué es lo que ha sucedido en América Latina los últimos 15 años? La segunda parte, cómo esto ha influido en las investigaciones sociales, en las áreas de investigación social, en economía, en ciencia política, en sociología, en comunicación social. La tercera parte, reflexionar sobre las enseñanzas que deja lo de América Latina en su potencialidad y en sus límites respecto a las transformaciones sociales, a lo que yo llamo los periodos de transición. Y por último, brevemente debatir, dialogar, criticar las lecturas pesimistas y teleológicas que se hace sobre América Latina con este conceptito de fin del ciclo progresista. Entonces, de esa manera he dividido mi exposición. Comencemos con lo básico. ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina estos últimos 15 años? Fundamentalmente hemos asistido a la instalación de la oleada más grande, más expansiva territorialmente y más duradera de un conjunto de gobiernos progresistas, revolucionarios, como ustedes quieren llamarle. En conjunto, nunca antes habíamos visto, con excepción de los tiempos de la dictadura, que lograron una regionalización continental homogénea, de este lado de gobiernos progresistas o de izquierda o revolucionarios, nunca habíamos asistido a una expansión tan amplia de la presencia de este tipo de gobiernos. Una de las características de la presencia de estos gobiernos es de que la mayor parte llega al gobierno en momentos de crisis políticas y de crisis económicas. Es decir, no acceden, la izquierda latinoamericana no accede a los gobiernos, a la posibilidad de ejercer poder estatal en momentos de estabilidad, como una mera continuación de la clásica competencia política partidaria. Los gobiernos progresistas en América Latina entran en funciones en momentos de crisis. Crisis del régimen de acumulación neoliberal, agotamiento temporal de los procesos de acumulación neoliberal, malestar social, problemas financieros, desocupación generalizada, pérdida de derechos laborales, falta de liquidez en las economías locales, momentos de crisis económica. Pero también lo hacen en momentos de crisis política, debilitamiento del sistema de partidos tradicional que regía hasta entonces, debilitamiento de los sistemas discursivos de legitimación política prevalecientes en base a libre comercio, privatizaciones, desregulación estatal, desindicalización. Hay un agotamiento del régimen de legitimación y un agotamiento del régimen de acumulación. De hecho, América Latina se presenta entre los años 2000-2015 como el primer síntoma de un problema a escala mundial, que lo vamos a ver al final. Un problema de una crisis general de los procesos de globalización planetaria. Los gobiernos de izquierda emergen entonces por estas características de agotamiento, de crisis, de debilitamiento o de derrumbe del sistema de partidos, del sistema de cohesión social, de legitimación y del sistema de acumulación. Los regímenes de izquierda, por lo general, entran como emergencia, como constitución de nuevas coaliciones sociopolíticas con carácter estatal. He hecho una división esquemática. He colocado arriba la burguesía mundial, la globalizada, transnacionalizada, fundamentalmente financiera.
las burguesías locales, las clases medias con sus distintos estratos y las clases populares, trabajadores urbanos, campesinos, indígenas, vecinos. Entonces, la coalición neoliberal que prevaleció hasta los años 2000, desde los años 80, 90 hasta los 2000, básicamente ha sido una alianza entre la burguesía mundial, a la cabeza de ellos, las burguesías locales y las clases medias. Esta alianza da lugar a la coalición neoliberal y su objetivo fundamentalmente es enfrentar a las clases populares. Los gobiernos progresistas rompen esta coalición de clases y de fracciones de clase y constituyen una nueva coalición, le he llamado la coalición progresista, que es básicamente una articulación de clases populares y de clases medias y en algunos aspectos con presencia de las burguesías locales fuertemente afectadas por las políticas de libre comercio y libre mercado que han debilitado la presencia de las burguesías locales en términos del control de su mercado interno. Entonces, esta sería la coalición progresista y esta la coalición neoliberal. La diferencia entre una coalición y la otra radica en quién es el eje articulador. En ambos están las clases medias, pero en la coalición neoliberal, quien constituye el cerebro articulador, el núcleo unificador, pensante y proyectador de horizonte, sin duda son las burguesías mundiales, vinculadas a las burguesías locales, y las clases medias, culturalmente articuladas y vinculadas a este proyecto histórico, estatal y económico. En el otro caso, en la coalición progresista, se trata de una coalición donde están clases populares, eso es lo que diferencia de la coalición neoliberal, clases medias se mantienen y las burguesías locales. Los gobiernos progresistas van a ser más o menos radicales dependiendo quién es el núcleo articulador de la coalición progresista. Si el núcleo articulador es la burguesía local, tienes un tipo de progresismo moderado. Si el núcleo articulador es lo urbano indígena o lo urbano laboral o lo campesino, tienes procesos que van entre lo progresista a lo revolucionario. Dependiendo quién desempeña el papel del núcleo articulador, vamos a diferenciar el grado de radicalidad de las coaliciones progresistas que se han dado en América Latina los últimos 15 años. Otro elemento que va a caracterizar el grado de radicalidad de la coalición progresista va a ser la actitud que se tiene frente a las burguesías locales, afectarlas, incorporarlas, desorganizarlas o respetarlas como están, y la actitud que se tiene frente a la burguesía mundializada, ruptura, negociación circunstancial de acuerdos y de concesiones, en fin. Son tres elementos que van a diferenciar la cualidad de la coalición progresista. ¿Qué medidas se han visto obligadas o han tomado por decisión propia estos gobiernos progresistas en los distintos países? En lo económico, una ampliación del empleo, regulación de la flexibilización laboral. No ha desaparecido la flexibilización laboral, pero ha habido un proceso de regulación de la flexibilización laboral en las actividades laborales y empresariales, incrementos salariales crecientes, sustantivos, y un aumento de la carga social en favor de los trabajadores, un fortalecimiento y ampliación de la sindicalización obrera, procesos de nacionalización de distintas empresas estratégicas del país. A mayor proceso de radicalización del proceso, mayor presencia de lo popular, de lo indígena, de lo obrero, mayores nacionalizaciones. A menor presencia de lo popular y mayor presencia de las clases medias o de la burguesía local, menores nacionalizaciones en la implementación de sus políticas económicas.
Procesos de regulación financiera, es decir, son países, son gobiernos que han establecido un conjunto de mecanismos para limitar, no para anular, pero sí para limitar los procesos de trasvase del capital financiero que había caracterizado durante el ciclo neoliberal, donde no había ningún tipo de control, ningún tipo de regulación. Estos gobiernos lo que hacen es colocar un conjunto de regulaciones y de controles para impedir de que el capital circule de la manera tan expedita como lo hacía antes, arruinando a un país o al día siguiente beneficiándolo o viceversa, volviéndolo a arruinar. Fortalecimiento de los mercados internos son momentos de políticas que combinan vinculación con los mercados internacionales, aprovechan el ciclo de las materias primas, del ciclo elevado de los precios de las materias primas, alimentos, para vincularse a los mercados internacionales, pero hay unas políticas de proteccionismo interno. Hay un renacimiento del debate de políticas proteccionistas que luego, 15 años después, se va a ampliar al debate mundial, ya sea desde su versión de izquierdas o desde la versión de derechas. Por último, en lo económico, una creciente ruptura con las políticas monetaristas que eran impulsadas por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, que habían caracterizado todo el ciclo neoliberal de los años 80, 90, caracterizado por privatización de empresas públicas, por tratados de libre comercio, por desregulación laboral y por libertad de los flujos financieros. En lo político, estos gobiernos progresistas y revolucionarios van a dar lugar a una ampliación de la participación política de las clases populares. Yo le he llamado a esto una plebeyización de las instituciones. Es decir, vemos entrar a las instituciones públicas que tienen capacidad de decisión, capacidad de deliberación institucional, sectores anteriormente marginados. Entonces, en estos gobiernos progresistas, en mayor o en menor medida, dependiendo la radicalidad de las clases conducentes, hemos asistido a una especie de invasión plebeya de conjunto de instituciones públicas, asambleas legislativas, asambleas departamentales, ministerios e institucionalidad gubernamental. Un segundo cambio impulsado por esos gobiernos progresistas ha sido la creación de nuevas instituciones democráticas, asamblea constituyentes, la instalación del referéndum que anteriormente no existía en el régimen de la democracia de minorías de los tiempos neoliberales, el referéndum revocatorio contra autoridades. En el ámbito institucional hemos asistido a una ampliación de instituciones participativas, de control y de transparencia del Estado. Un tercer aporte político de los gobiernos progresistas ha sido la constitución de una gobernabilidad dual, digámoslo así. Es decir, hasta los años 2000, y esta es la lógica, la lectura sistémica liberal, la gobernabilidad se constituye a partir de sumas de minorías y mayorías en el ámbito parlamentario, acompañamiento del legislativo hacia el ejecutivo para no generar formas de Estado dividido. Todo este debate que es propio de las ciencias políticas sobre las formas de gobernabilidad, las formas de gubernamentabilidad, pactos políticos, coaliciones políticas, sistemas de partidos políticos, en el ciclo progresista latinoamericano es sustituido por otro debate, la gobernabilidad social. El movimiento social como forma de gobernabilidad de las instituciones y del sistema político y de la estabilidad política de esos gobiernos. En lo social, el 94, al inicio o en pleno periodo neoliberal, había 180 millones de pobres en América Latina. El año 2003, tiempos neoliberales, el número de pobres asciende de 180 a 215 millones de personas pobres. Y del 2003 al 2013, una década, los pobres se reducen en América Latina de 215 a 150 millones de pobres. Siguiente cuadro. Este es el sector de los más ricos. Este es el sector de la clase media
y este es el sector de las clases pobres y extremadamente pobres. Entonces, fíjense, ¿qué sucede en los tiempos neoliberales? Las clases medias, entre el 93 y el 2002, pasan del 20 al 21%. Las clases medias vulnerables pasan del 34 al 35%. Y las extremadamente pobres, 24 al 26%. ¿Qué pasa del tiempo neoliberal a el tiempo progresista? Las clases medias pasan del 21 al 34%. La clase media vulnerable del 35 al 39%. Y los extremadamente pobres del 26 al 11%. Entonces, ustedes tienen, en términos de medición social, que los tiempos progresistas van a tener una caída notable y sostenible de la pobreza y de la extrema pobreza como uno de sus logros sociales, una ampliación de las clases medias. Tengo un cuadro de Bolivia, las clases medias del 13 al 22%, las vulnerables del 22 al 40% y las extremadamente pobres del 22 al 7%. Uno de los logros de los gobiernos progresistas es esta reducción sistemática y contenida de la pobreza y de la extrema pobreza y una ampliación en términos de capacidad de consumo, no de condición socioeconómica, sino capacidad de consumo de las clases medias. Un último dato que nos brinda Naciones Unidas es cómo se han modificado los salarios y los ingresos monetarios de la población latinoamericana y la dividen por quintiles, desde el 10% con mayor remuneración, a mano derecha, hasta el 10% con menor remuneración y por lo tanto la más numerosa. Aquí están los más pobres, medianamente pobres, no tan pobres, más ricos y más ricos. El quintil más pobre en promedio durante 10 años, en tiempos progresistas, ha incrementado sus ingresos en un 10%. Y en el caso de las mujeres hasta un 12% anual. El segundo segmento de pobres ha incrementado un 7.5%, luego un 6.6%, luego un 6.2%, luego un 5.8%, luego un 5.3%, luego un 4.6%, luego un 4%, y ya los sectores medios y más adinerados van incrementando sus ingresos hasta el quintil más rico que se incrementa el 1.6%. Es una gráfica que explicita más o menos las formas de quiénes han sido los más favorecidos en términos de quintiles de la población, en términos de mejora anual de sus ingresos monetarios. En lo internacional, ¿qué ha significado la presencia de gobiernos progresistas? Básicamente la creación de nuevas instituciones de articulación continental, CELAC, UNASUR, ALBA, fundamentalmente. ¿En qué radica la importancia de estas tres instituciones? En que no está Estados Unidos. Este régimen, estos gobiernos progresistas y revolucionarios, con sus distintas coaliciones, han llevado adelante entonces un conjunto de transformaciones económicas, transformaciones políticas. En lo económico, mayor presencia del Estado y distribución de la riqueza. En lo político, procesos de mayor democratización. En lo social, mayor justicia social, y en lo internacional, procesos de integración política, por lo menos continental, porque la económica es muy difícil, es muy complicada y requiere todavía mucho más tiempo. ¿Qué impactos ha tenido esto en las ciencias sociales? Yo he anotado al menos cuatro grandes áreas en las que estos gobiernos progresistas, estos procesos de transformación social y económico continental han impactado al interior de las ciencias sociales. En el primero, un renacimiento de los estudios sobre movimientos sociales. Después del movimiento obrero, en los años 50, 60 y 70, viene un proceso de abandono de la investigación de los movimientos sociales por parte de la sociología, la ciencia política, fundamentalmente. Y entonces, este despertar social, este fluido social ha permitido un renacimiento de los estudios de estas nuevas formas de politización social. Fusiones urbanas de acciones colectivas plebeyas, nuevas formas de lo popular en las ciudades, movimientos campesinos, movimientos indígenas, con capacidad de resistencia, con capacidad de interpelación, con capacidad de movilización territorial, con capacidad de poder político.
Y fundamentalmente un debate que había sido abandonado desde tiempos del movimiento obrero, la acción política del movimiento social. Desde tiempos de Touraine, años 80 para adelante, se dijo, bueno, el movimiento social que tenía capacidad de interpelación política era el movimiento obrero y tenía horizonte político estatal. Una vez de que se derrumba la vieja condición obrera, se flexibiliza el trabajo, se debilitan los sindicatos, surgen nuevos movimientos sociales, pero justamente movimientos sociales con capacidad de interpelación política, pero no con capacidad de conducción política. El debate latinoamericano introduce esto, el movimiento social político, el movimiento social con capacidad y con voluntad de conducción política estatal. Un segundo eje en el que ha impactado este periodo progresista latinoamericano es en los estudios sobre Estado, crisis de Estado, Estado en transición, nuevas institucionalidades, liderazgos carismáticos. Lo primero que hay que rescatar es que hemos vuelto a rediscutir el tema del Estado, pero ya como relación social, abandonando en la vieja discusión del Estado como máquina, del Estado como si fuera una cosa cosificada, sólida, inalterable. Estado como máquina, Estado como idea, Estado como monopolio, Estado como dominación, Estado como conocimiento, Estado como modelo de mundo anticipado, es decir, sentido común. Y entonces las lecturas de Marx del capítulo primero de la mercancía, del fetichismo de la mercancía, adquieren otra dimensión. El Estado es materia, pero el Estado es idea. Y fundamentalmente es idea que crea materia. Digamos así, el Estado es lo más hegeliano que hay en el mundo, porque es algo que deviene materia, pero primero es idea. Crisis estatal. Lo interesante del proceso latinoamericano es que te permite estudiar las cosas no en tanto que son, es decir, en su momento de estabilidad, que es básicamente a lo que apuntan todas las corrientes sociológicas europeas contemporáneas, porque están estudiando las cosas como funcionan, como son ya estabilizadas. Lo que América Latina ha permitido estos 15 años es estudiar la topografía cuando es fuego, cuando es líquido fluido, no todavía cuando se ha vuelto ya roca fría, sino cuando es roca sólida. Y entonces eso, en términos de la perspectiva de las ciencias sociales, te permite otras miradas, otras lecturas que no son muy comunes en el estudio de las ciencias sociales de otros países, porque están estudiando las cosas ya solidificadas, enfriadas. Y otra cosa es estudiar el proceso previo al enfriamiento, el proceso en que se licúa lo sólido. Y entonces ahí requieres otras herramientas analíticas, requieres otras categorías conceptuales, requieres otras formas de ver en el tiempo los procesos sociales, es decir, requieres otros instrumentales teóricos que no te los brinda corrientes sociales, de investigación social, que han estudiado a la sociedad enfriada. Formas de gobernabilidad dual que combinan instituciones del Estado con sociedad civil, neocorporativismo democrático. En el ámbito del quiebre de hegemonía, papel de las luchas culturales y políticas previas a las crisis hegemónicas. El papel de lo cultural en los procesos de reconstitución conservadora, lo que está pasando en varios países de América Latina. ¿En qué medida lo fluido es tan fluido y en qué medida debajo de lo fluido hay algo sólido? Que una vez que lo fluido pasa, vuelve a renacer o a reaparecer lo sólido, permitiendo un regreso de los prejuicios, las tolerancias morales y las tolerancias políticas de los dominados. Un tercer eje de impacto de los procesos latinoamericanos en las ciencias sociales es nuevos estudios sobre las clases sociales, los enclasamientos, fracciones de clase, liderazgos carismáticos. En primer lugar, las nuevas formas de obrerización social que se vienen dando, el nomadismo obrero,
los procesos de desterritorialización de la condición obrera, feminización de la condición obrera, identidades híbridas, cómo es que el obrero en la acción colectiva se disuelve o se mimetiza bajo identidades vecinales, bajo otro tipo de identidades locales o territoriales y no necesariamente bajo la identidad obrera como lo hacía en los años 50 y 60. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es su fuerza? Etcétera. La nueva ruralidad de la realidad latinoamericana, descampesinización y recampesinización a partir de estos procesos de distribución social y de reducción de la extrema pobreza que se viene dando en el campo y en la ciudad. Empoderamientos económicos del sector rural, campesino, ¿en qué se ha traducido? ¿En qué tipo de recursos? ¿En qué tipo de leyes? ¿En qué tipo de accesos? ¿A qué tipo de prerrogativas? He colocado, esta rayita es como, lo quiero colocar como contradicción. Partido, movimiento social. Movimiento social, Estado. Toma del poder, construcción del poder. Democracia, lucha armada. Base fundamental, sociedad civil ampliada. Economía, política, conciencia, sentido común, etc. Comencemos con el primero, partido, movimiento social. ¿Qué es lo que ha sacado a luz el debate, la práctica latinoamericana? Hasta antes, el partido político se organiza para la toma del poder. Y entonces se organiza un partido, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Trotskista, el Partido Maoísta, el Partido Sin Partido, el Partido Liberal, ¿no? ¿Qué es lo que ha mostrado este movimiento social? ¿Qué es que ha mostrado, perdón, este proceso latinoamericano? Que el movimiento social puede devenir movimiento político. Que no siempre el partido es la única herramienta de plantearse temas de estatalidad, de poder o de gobierno. Hay movimientos sociales que han devenido movimiento político. En el caso del movimiento indígena boliviano es clarísimo. Y eso explica ese trasvase de fuerza demográfica a fuerza electoral. ¿Cómo ha sido posible que la fuerza demográfica de lo indígena y campesino devenga fuerza electoral? A través de la acción colectiva. Es el movimiento, es el sindicato, la coalición de sindicatos que deviene en estructura política electoral. Y entonces toda la base social, orgánicamente, deviene en votación electoral. Su fuerza y su límite. Una vez logrado eso, los límites del movimiento social devenido en movimiento político. La ausencia de consistencia interna de cuadros, que se traduce en límites de gestión política, en límites de gestión administrativa, que se traduce en la posibilidad de lógicas prebendales al interior de las estructuras sindicales, etc. Entonces, este es un tema no cerrado, es una contradicción. Y lo que está mostrando América Latina es de que no puedes tú colocar una valla y que tienes que estar permanentemente combinando la acción colectiva con la estructura partidaria y la estructura partidaria con la acción colectiva, uno en lo otro, interpenetrándose. La segunda contradicción, movimiento social, Estado. Movimiento social es democratización de la toma de decisiones, ampliación de la deliberación, participación en la marcha, el debate, las deliberaciones. Estado es monopolio. Por muy progresista y por muy revolucionario que sea, es monopolio. Pero entonces, ¿cómo es eso de que el movimiento social se vuelve Estado? Es una contradicción. Y a esta contradicción no tiene solución. Tienes que vivirla. En momentos lo democratizas, la toma de decisiones. En momentos tienes que centralizarla. Si centralizas mucho las decisiones, has perdido el impulso democrático de la sociedad. Entonces ya no eres movimiento social. Te da eficiencia administrativa,
pero te desdemocratiza la decisión pública. Sí, te inclinas a la democratización absoluta, democratizas todo en el movimiento social, pero te vuelves inútil administrativamente, porque te paralizas. Desde la construcción de una escuela, un hospital, una carretera, te paralizas. Entonces, ¿cuál es la solución de eso? No hay superación dialéctica, lo que hay es contradicción. Tienes que vivir la contradicción y tienes que combinar, en momentos centralizar, en momentos democratizar. No puedes inclinarte a uno ni inclinarte al otro, porque si te inclinas a uno, te vuelves ineficiente y luego viene la derecha y te aplasta. Te inclinas al otro, te vuelves eficiente, pero has perdido cualquier tipo de participación social. Entonces tienes que vivir. Quizás ahí se entendería la lógica de Lenin cuando decía, ¿qué es el Estado socialista? Decía, ya no es un Estado en el sentido exacto del término, decía algo así. Tienes que estar entre democratizando y centralizando, entre democratizando y monopolizando, desmonopolizando y monopolizando, mayor participación y decisión administrativa. Y esa es una contradicción que la tienes que vivir sin superación hasta el fin de los siglos. Sí, sí. Haciendo política, esa es la política, en sentido revolucionario. Toma del poder o construcción del poder. La lógica partidaria y todo el debate de las izquierdas en los años 40, 50, 60, 70, 80, hasta hoy, decían, uno se organiza para la toma del poder del Estado. Y surgió la crítica. Pues si tú quieres tomar el poder del Estado, pues el Estado te va a tomar a vos. Y en el fondo lo que vas a hacer es convertirte en un administrador del Estado, porque el Estado es una máquina que te tritura, que te absorbe y te liquida, y por lo tanto la izquierda no puede tomar el Estado. Holloway, el profesor Holloway. Lo que hay que hacer es huir del Estado, porque el Estado te va a triturar, te va a devorar, te va a someter a su lógica y no tienes que tú participar. Si eres de izquierda no tienes que participar. Tienes que construir el Estado, el poder, ya no Estado, el poder desde la sociedad. Bien, eso enriqueció el debate de las izquierdas a principios del siglo XX. Pero la pregunta es, si no me ocupo del Estado, porque me va a devorar, alguien se ocupa del Estado. Yo no lo voy a hacer por un principio ético revolucionario. Yo no lo hago, pero tú lo vas a hacer. Y bien que lo haces. No te digo a vos, estoy hablando de los gobiernos. Sí. Estoy viendo tu rojo negro anarquista. Sí. Perfecto. Me alejo del Estado, pero el Estado sigue habiendo dinero, sigue habiendo presupuestos, sigue habiendo elecciones, sigue habiendo policía, sigue habiendo fuerzas armadas, sigue habiendo leyes, sigue habiendo decretos, sigue habiendo reducciones salariales, sigue habiendo privatizaciones, sigue. Yo me alejé, pero el Estado continuó. Y ese Estado continuó aplastando a 10, 20, 30, 40, 50, 80 o 90 o 100 millones de personas. Éticamente es bueno para mí, pero socialmente es una irresponsabilidad, porque el Estado sigue ahí. Haga lo que haga, el Estado sigue ahí. Entonces, ¿cómo recuperar este debate? Toma del Estado, construcción de Estado, construcción de poder. Un movimiento político no puede apuntar a que su objetivo sea el Estado. Su objetivo tiene que ser la disolución del Estado. Pero la disolución del Estado te obliga a pasar por la construcción de formas de Estado. Porque si no lo haces tú, lo hace otro.
porque la sociedad y los preceptos morales, lógicos de las personas actúan en función de esas formas de razonamiento, de centralización de decisiones. Uno quisiera que de manera generalizada pudiéramos crear formas comunales de vida. Quisiéramos que así suceda, pues no sucede. Y como no sucede, sí hay Estado, porque el Estado es la comunidad aparente, ¿no? La comunidad ilusoria es el Estado, lo decía Marx. El Estado es la comunidad ilusoria. Es comunidad porque agrupa a todos, pero es ilusoria, es una falsa comunidad, pero es comunidad. Y en tanto no construyamos otra comunidad real, esta comunidad ilusoria funciona como comunidad ilusoria. Comunidad porque agrupa a todos, ilusoria porque es monopolio. Es una contradicción hermosa la frase de Marx. Comunidad ilusoria. Esa es su fuerza. Su fuerza es que es comunidad. Por lo tanto, habla a nombre de todos. Es ilusoria porque habla a nombre de todos, unos pocos. Por eso es ilusoria. Es una falsa comunidad, pero es comunidad. ¿Cómo sales de ese entuerto? Es el gran debate de la izquierda. ¿Qué es lo que hemos aprendido con América Latina? Los dos. Construye Estado, construye poder de la sociedad. Solamente el poder de la sociedad va a diluirte el poder del Estado. Pero solamente el poder del Estado te puede, no es que te va a dar obligatoriamente, te puede permitir condiciones más aceptables de construcción de poder de la sociedad. Es una contradicción y no hay manera de salir de la contradicción. En todo caso, los gobiernos progresistas son una apuesta a tomar el poder del Estado y a construir el poder del Estado. Sus límites los estamos viendo, sus potencialidades también las estamos viendo. Y creo que lo más avanzado de este debate está en la misma práctica, en esta misma práctica, no en eludir la responsabilidad frente a los demás. La siguiente, democracia, lucha armada. Al interior de la izquierda habíamos debatido cómo se llega al socialismo, cómo se construye el poder del pueblo, por vías democráticas o por vía de la lucha armada. Yo creo que la gran enseñanza de estos últimos años en América Latina es haber colocado lo democrático como un valor plebeyo, popular, como un prejuicio social, digámoslo así. No es que la lucha armada no sirve. Es más, cuando uno estudia los procesos revolucionarios más intensos, la democracia como forma de construcción del poder popular, social, obligatoriamente lleva a un momento a modos de lucha armada. A eso yo le he llamado el momento jacobino de cualquier proceso revolucionario, el momento jacobino, el momento en que las palabras callan y lo que cuenta es la medición de fuerzas desnuda entre los bloques de poder ascendente y el bloque de poder descendente. Entonces, lo que se presentaba como una dualidad o vía democrática o vía armada, en verdad es una falsa disyuntiva. La democracia requiere en sus momentos formas de acción, de fuerza, para consolidar lo avanzado. Y la lucha armada, sin los pasos previos y la legitimación del prejuicio de la democracia, no tiene capacidad de irradiación ni de legitimación social. Base social y radiación. Todas las decisiones que has de tomar tienen que fortalecer a tu base social, a los más pobres, a lo indígena, a lo campesino y al obrero, tu base social. Y al hacer eso, afianzas tu base social, pero dejas de lado los otros sectores sociales que no son tu base social, clases medias. Y este sector de clase media dejado de lado va a ser
el caldo de cultivo para la construcción de una contrahegemonía. Argentina, Venezuela, Brasil, etc. Viceversa, me amplío. En esta búsqueda de hegemonía me irradio y no solamente abarco a los obreros, agarro a las clases medias y a las clases empresariales. Amplío mi base social. Y cedo todo, Brasil, para afrontar la crisis económica del año 2015-2016. Pero al hacerlo, ¿qué va a suceder? Que estas clases empresariales no te quieren, nunca te han querido. Te usan. Y al momento en que te ven débil, te golpean. O sea, al expandirte demasiado para querer abarcar a todos, has debilitado tu base social. Y cuando te golpee la derecha, tu base social ya no va a estar ahí, porque tú la dejaste antes. Pero si no me expandía, no tenía hegemonía. Y si me concentro, solamente no tengo hegemonía. Pero si me irradio mucho, pierdo mi base social. ¿Cómo supero eso? No hay forma de superar. Vive. Concentra, expande. Concentra, expande. En momentos concentra tu base social. Cuando hay excedente suficiente, irrádiate. Cuando el excedente se recorta, concéntrate en tu base social. Porque son ellos los que nunca te van a abandonar. Los pobres, los humildes. Pero si tú dejas a los humildes por llegar a la burguesía maltratando a los humildes, la burguesía nunca te va a apoyar, te va a apuñalar. Y los humildes no van a estar ahí para protegerte porque tú los traicionaste antes y lo perdiste todo. Entonces tienes que estar como en todo. Es decir, son contradicciones insuperables. Su solución es desarrollar la contradicción ad infinitum. Economía y política. Cuando uno está en el llano, en la sociedad civil, la lucha frente a los poderes establecidos, a las oligarquías, a los malos gobiernos, es fundamentalmente una lucha ideológica, política, cultural. Es más, América Latina muestra que sin previa victoria cultural no hay victoria política. Es muy gramsciano esto. Y eso es la lógica de lo que ha pasado en América Latina. Tiene que haber previamente victorias culturales sobre los adversarios, sobre su modelo económico, sobre su sentido de mundo previsible. Si no has derrumbado previamente su mundo previsible de los otros, no has de poder ganar políticamente. Entonces se coloca en primer lugar la lucha cultural. Gramsci en primer lugar. Pero cuando eres gobierno o eres luego Estado, economía y política, economía y cultura. Cuando eres oposición, estás fundamentalmente en la lucha por ideas, en la lucha por sentido común. Cuando eres gobierno, estás por ideas, en la lucha por ideas, en la lucha por sentido común, pero también en las transformaciones económicas que puedes llevar adelante. Tienes que caminar con los dos pies. No puedes caminar indefinidamente solamente con el pie de la idea, de la motivación, de la mística. Eso se acaba. Tiene que venir el periodo de estabilización, que es: mejoró mi condición de vida, puedo comer un poco mejor, tengo más luz en mi casa, tengo un mejor ingreso salarial, participo de mejor manera, y entonces caminas con dos pies. Buena parte de la crisis de los procesos progresistas en América Latina tiene que ver con esta debilidad económica, que se ha dejado de lado el tema económico, que se lo descuidó, o se tomó decisiones que afectaron la condición económica de las personas, creyendo que bastaba la adhesión política, la movilización ideológica. No basta. Te basta un momento, pero después no te basta. Para llevar adelante los procesos de transformación, ¿basta la pedagogía de la conciencia? ¿Leer libros, reunirse como militantes revolucionarios?
Así es como se forman los grupos de izquierda. ¿Suficiente es esto, el masaje a la conciencia para transformar el espíritu de las personas? No. Ayuda a la conciencia, forma una densidad ideológico-política irradiante y duradera en el tiempo. Pero la clave está en lo que dijimos antes. Cómo transformas, cómo regulas, cómo orientas o cómo disputas lo que se llama el sentido común de la gente. Pero, al igual que los voluntarios que luego se van a replegar a su casa, a su vida cotidiana, el movimiento social se repliega a lo suyo, a su salario, a su tierra, a su servicio básico, a su escuela, a su agua potable, a su transporte, se repliega a lo suyo. Uno quisiera una sociedad en permanente manifestación de universalismo irradiante, pero no es así, la sociedad no es así. La sociedad se mueve universalmente y se repliega corporativamente. Se mueve universalmente y se repliega corporativamente. Pero la pregunta para un revolucionario es, cuando la sociedad se mueve universalmente y todos piensan en todos, momento universal de la acción colectiva, ahí el revolucionario no cuenta, simplemente va junto con las personas. Pero cuando la sociedad se repliega a lo corporativo, ¿quién queda con lo universal? ¿El Estado? Eso es grave para un comunista como yo. Medio anarquista también. Claro. ¿Qué haces cuando la sociedad se repliega a lo corporativo? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando la fuerza de pensar en los demás se repliega? No es que desaparece, se repliega, a ser realimentada internamente, se repliega a lo suyo. ¿Qué haces tú con tu proyecto, con tu idea de universal, de comunidad irradiante? Es una angustia personal, pero es una angustia colectiva de todos los revolucionarios y de las izquierdas y de anarquistas, no anarquistas del mundo. ¿Sustituyes a la sociedad? Traicionas tu sentido. Te vas a lo corporativo, entonces va a venir otro que va a ocupar lo universal, ilusorio, el Estado. Entonces es otro de los debates. Yo no tengo solución a eso, pero es otra de mis angustias que quiero transmitirlas a los compañeros de la UNAM. Sí, así más que respuestas tengo dudas. Quiero que lo sepan, no lo he pensado, no tengo solución para eso. Finalmente, el debate. Entonces va a venir otro que va a ocupar lo universal, ilusorio, el Estado. Entonces es otro de los debates. Yo no tengo solución a eso, pero es otra de mis angustias que quiero transmitirlas a los compañeros de la UNAM. Sí, así más que respuestas tengo dudas. Quiero que lo sepan, no lo he pensado, no tengo solución para eso. Finalmente, el debate. Hay un proceso de debilitamiento, nadie lo puede esconder. Pero antes de responder, ¿es el fin del ciclo progresista? Quiero ubicar a América Latina en el contexto mundial, rápidamente. Esta es una gráfica de un instituto McKinsey norteamericano que muestra la gráfica del comercio mundial, el azul, y de los activos y pasivos financieros. Entonces, fíjense, esta es 1800, tiempos proteccionistas. Desde 1855, estudiado por Marx, se inicia el primer ciclo liberal. Y estos son los activos y activos financieros. Se incrementan a cerca del 80% del Producto Interno Bruto de las economías. Dura hasta los años 29-30 y comienzan a decaer. Este es el inicio del
los proteccionismos, el welfare state, estado de bienestar, repliegue nacional de las economías. Y luego, a partir del 75-80, esos activos se despegan, se disparan, llegando a constituir cerca de casi 300% del Producto Interno Bruto Mundial en comparación. Y esta es la gráfica del comercio mundial. Igualmente se incrementa, desciende en los tiempos proteccionistas y vuelve a subir. Entonces, una gráfica del ciclo económico mundial. Proteccionismo, libre comercio. Proteccionismo hasta los años 1860. Libre comercio entre los años 1860 y 1920. Proteccionismo desde los años 30 hasta los años 70. Y otra vez libre comercio desde los años 80 hasta hoy. Es la gráfica. Siguiente, por favor. Todo apuntaba a que esta economía de libre comercio, llamada hoy globalización, iba a irradiarse y expandirse aún mucho más. Estos son los datos que da el mismo Instituto McKinsey, que uno puede entrar al internet y bajarlo, su informe. Este es los flujos transfronterizos de capital. En los años 80 llegaron a constituir cerca del 5.2 del Producto Interno Bruto Mundial, porcentualmente. El año 2000 llegan al 12%, el año 2007 llegan al 20% los flujos transfronterizos de capital. Y desde el año 2007 se derrumban. El dato llega hasta el año 2015. De ser el 20% en relación al Producto Interno Bruto Mundial, cae al 2%. Hay un desplome de la globalización de los flujos transfronterizos de capital. Primer dato. Siguiente dato, por favor. Este es un dato del Fondo Monetario y también del McKinsey. Flujo de capital transfronterizo. El 2007, 11.000 billones de dólares. El 2015 cae a 4 billones. El 2016 cae a 3 billones. Acciones se mantienen, es el rojo. Los bonos caen. Las inversiones extranjeras, que es este color morado, caen notablemente. Y este azul, que es los préstamos, cae. Es decir, hay un repliegue de los flujos transfronterizos de capital, como acciones, como capital, como bonos y como crédito y como préstamos. Este es el crecimiento mundial, el rojo, que más o menos se mueve desde el año 90, 3%, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 4, cae el 2008 con la crisis mundial y se mantiene 3, 2. Este es el. Pero el comercio, esta es la gráfica del comercio, crecía 3, 4, 5 o 6 veces más que el PIB mundial. Antes crecía 3 veces o 4 veces por encima del Producto Interno Bruto Mundial. Ahora crece 1/3 del Producto Interno Bruto Mundial. A esto se llama la desglobalización del comercio mundial. Gran Bretaña se sale de la Unión Europea, el Brexit, gana el presidente Trump, América es primero, amenaza subir los aranceles al 45% a China, 35% a México. Estamos en plena negociación del TLC y no sé en qué quedará. Con seguridad que va a retrocederse el conjunto de aperturas que hacía Estados Unidos a la producción mexicana, eso está garantizado. Si es que continúa. La retórica, la ideología, la ilusión de que este era el fin de la historia, de que el destino de la humanidad era el libre comercio, tratados de libre comercio, privatizaciones, desregulaciones laborales, era el destino final de la humanidad, se rompe. Porque tú tienes a Inglaterra, que fue la que inició con Thatcher la globalización,
ahora retrocede y se repliega a su isla. Tienes a Trump, presidente de Estados Unidos, que el año 80 con el presidente Reagan inició la oleada globalizadora, ideológica, política. Ahora resulta Estados Unidos que se quiere replegar en ciertas cosas a sus fronteras. Y los que reivindican el libre comercio son los comunistas. China. Lo pongo comunistas entre comillas. Pero es paradójico. O sea, los que reivindicaban el libre comercio ahora reivindican el proteccionismo. Ese es el verdadero juego del mundo. Igualmente aquí en México se está jugando eso. En México se está jugando sus exportaciones, buena parte de su economía, pero también se está jugando lo que duró 30 años. La lógica del libre mercado, del libre comercio, de la organización territorial de la producción planetaria, eso se está jugando en México. Y uno cuando toma partido en México, toma partido en América Latina, lo hace ubicándose en México y América Latina, pero ubicándose en el debate mundial. Y entonces ahí las cosas adquieren una nueva dimensión. En síntesis, América Latina y el mundo están en encrucijadas, en un momento de transición planetario y globalizado. Las fuerzas que se van a enfrentar, ya sea de izquierdas o de derechas, van a ser las de la continuación de la globalización y las de impulso de formas de protección y mercado interno. Se está escindiendo de esa manera el debate mundial. Y en ese debate mundial, ¿cómo se ubican los trabajadores, los campesinos, los indígenas, sus mejores condiciones de vida, sus mejores formas de participación y de liberación? Entonces, cierro diciendo que América Latina está en un momento, no está en su mejor momento, es un momento de retroceso evidentemente, pero confío, así como se combatió el fin de la historia con la emergencia del progresismo latinoamericano, que este fin del siglo progresista se combate con el inicio de otras luchas. Y si ya no es Brasil, le tocará entonces a México, y si no es Argentina, le tendrá que tocar a Colombia, y si no es Uruguay, le tendrá que corresponder entonces a Honduras o a Guatemala, o a Estados Unidos también. Es decir, el mundo está en movimiento, y en general uno tiene que optar por los humildes, por los pobres, por los trabajadores, por la sociedad civil, por la gente de a pie. Y entonces la historia está por escribirse recién. Lo que ha sucedido en América Latina, este retroceso para mí no tiene futuro, porque está yendo a contracorriente de la historia mundial. Un regreso a políticas de libre mercado cerradas y ortodoxas no tiene futuro. Es una acción anacrónica frente a lo que están haciendo el resto de los países del mundo mismo. Entonces, desde mi punto de vista, más pronto que tarde, algo ha de suceder en América Latina que permita, esa es mi esperanza, y uno tiene que morirse luchando por una esperanza, si no, ¿para qué vive? Si no, ¿para qué ser humano? De que vuelva a renacer un nuevo siglo progresista que nos lleve más arriba, más allá de lo que logramos en esta primera oleada. Muchas gracias.